¿Alguna vez te has reído tanto de un chiste que olvidaste que era a tu costa? ¿Alguna vez has sonreído mientras algo te desgarraba por dentro, convencido de que seguirles la corriente te hacía fuerte, te hacía uno de ellos, te hacía pertenecer? Yo sí. Durante años, lo hice, y casi muero por ello. Mi nombre no importa. Lo que importa es que todavía estoy aquí para contarte esta historia. Y honestamente, hubo momentos en los que no estaba seguro de que fuera a estarlo. Esto no es solo sobre bullying o acoso laboral o amistades tóxicas, aunque es todas esas cosas envueltas en un paquete devastador. Esto es sobre lo que sucede cuando confundes la crueldad con la camaradería, cuando confundes el sonido de personas riéndose de ti con el sonido de personas riéndose contigo, y cuando te das cuenta demasiado tarde de que algunas bromas no están destinadas a ser graciosas en absoluto. Están destinadas a destruirte. Quiero llevarte de vuelta a una versión de mí mismo, que apenas reconozco ahora. Una persona que creía que ser el blanco de cada broma era mejor que ser invisible, que soportar la humillación era el precio de admisión a un grupo al que desesperadamente quería pertenecer. Tenía 26 años. Trabajaba en una agencia de marketing en la ciudad, rodeado de personas que parecían tan seguras, tan organizadas, tan increíblemente geniales, que habría hecho cualquier cosa para ser aceptado por ellos. Y cuando digo cualquier cosa, lo digo en serio. Mirando hacia atrás ahora puedo ver lo patético que suena eso, lo desesperadamente triste que es que valorara su aprobación más que mi propia dignidad, pero en ese momento, en esa oficina, con esas personas, realmente creía que ser incluido, incluso como su objetivo favorito, era mejor que ser excluido por completo. Las bromas comenzaron pequeñas, inofensivas incluso, o al menos eso me decía a mí mismo. Hacían comentarios sobre mi ropa, la forma en que hablaba, mi entusiasmo por proyectos que ellos encontraban aburridos. Me llamaban ansioso, un lamebotas, un adulador, y yo me reía porque pensaba que eso era lo que se suponía que debías hacer. Pensaba que si podía aguantar una broma, si podía demostrar que no era sensible o rígido, eventualmente me respetarían, tal vez incluso les agradaría. Pero así no funciona, ¿verdad? Cuando le enseñas a la gente que pueden lastimarte sin consecuencias, cuando les muestras que sonreirás a través de tu propia humillación, no te respetan más, te respetan menos, y siguen presionando, siguen probando, siguen encontrando nuevas formas de ver hasta dónde tolerarás antes de finalmente romperte. No sabía que estaba realizando un experimento sobre la crueldad humana. No sabía que cada vez que me reía de una de sus bromas, les estaba dando permiso para ir más lejos la próxima vez. Pensaba que estaba siendo resiliente, adaptable, fácil de llevar. Pensaba que estaba siendo fuerte. Pero la fuerza no es soportar el abuso con una sonrisa. La fuerza es saber cuándo alejarse, cuándo decir no, cuándo exigir algo mejor. Y yo no tenía esa fuerza todavía. No entonces. La cultura de la oficina era competitiva de una manera que se sentía emocionante y aterradora al mismo tiempo. Trabajábamos largas horas, bebíamos juntos después del trabajo, compartíamos chistes internos y planes de fin de semana, y desde afuera, probablemente parecía un equipo muy unido. Pero dentro de esa dinámica, había una jerarquía, un sistema de clasificación no dicho donde algunas personas eran intocables, y otras, como yo, existíamos para ser entretenimiento. Estaba Marcus, el director creativo, cuya aprobación todos buscaban como si fuera oxígeno. Estaba Stephanie, hermosa y de lengua afilada, que podía destruir la confianza de alguien con una sola mirada fulminante. Estaba Jake, el payaso de la oficina que siempre tenía una broma lista, y de alguna manera me convertí en su remate favorito. Luego estaban los demás, personajes secundarios en este ecosistema tóxico, personas que se reían, que participaban, que nunca pensaron en preguntarse si tal vez, solo tal vez, las cosas estaban yendo demasiado lejos. Y ahí estaba yo, en algún lugar en el fondo de esta jerarquía, agradecido solo por estar en la habitación, aterrorizado de ser expulsado, dispuesto a soportar casi cualquier cosa para mantener mi precaria posición en este grupo que de alguna manera me había convencido de que valía la pena luchar por él. Las bromas evolucionaron,
comenzaron a comentar sobre mi cuerpo, mi vida amorosa, mi origen familiar. Creaban escenarios elaborados sobre lo que probablemente hacía los fines de semana, siempre pintándome como solitario, desesperado, patético. Imitaban la forma en que hablaba en las reuniones, exagerando mi entusiasmo hasta que sonaba ridículo, hasta que comencé a dudar de cada palabra que salía de mi boca. Accidentalmente me dejaban fuera de los planes de almuerzo y luego hacían un gran espectáculo de disculparse, preguntándome si estaba molesto, riéndose cuando insistía en que no lo estaba. Y yo también me reía. Dios me ayude, yo también me reía. Participaba en mi propia degradación porque pensaba que así se veía la supervivencia. Recuerdo un incidente, aproximadamente 8 meses después de comenzar a trabajar allí, cuando comenzaron una broma continua sobre mi pedido de café. Me gustaba un tipo específico de café con leche, algo que pedía en la cafetería de abajo, y de alguna manera esto se volvió hilarante para ellos. Imitaban la forma en que lo pedía. Me traían brebajes de café ridículos y falsos y fingían que lo habían conseguido para mí. Hacían comentarios sobre lo exigente que era, lo princesa que era, cómo pensaba que era demasiado bueno para el café regular. Suena tan estúpido ahora, tan intrascendente, pero en ese momento me hizo dejar de pedir lo que realmente quería. Comencé a pedir café negro, algo que ni siquiera me gustaba, solo para que la broma se detuviera. Eso es lo que sucede cuando eres el objetivo de burlas incesantes. Comienzas a borrarte a ti mismo, pieza por pieza, esperando que si puedes volverte más pequeño, menos notable, menos tú, tal vez finalmente te dejen en paz, pero nunca lo hacen. Porque el problema nunca fue realmente sobre tu pedido de café o tu ropa o cualquier cosa específica. El problema es que te han identificado como alguien que lo aguantará, alguien que no contraatacará, alguien cuyos límites pueden ser violados sin consecuencias. Y una vez que saben eso de ti, una vez que te han categorizado de esa manera, nada de lo que hagas será suficiente para cambiar su percepción. Podrías volverte exactamente como ellos, y aún encontrarían nuevas razones para derribarte, porque ese es el papel que te han asignado en su retorcida estructura social. El punto de quiebre no sucedió de la noche a la mañana. Fue una acumulación lenta de 1000 pequeñas crueldades, una erosión gradual de mi sentido de identidad hasta que apenas reconocía a la persona que me devolvía la mirada en el espejo. Dejé de dormir bien. Me quedaba despierto por la noche repasando conversaciones, analizando cada interacción, tratando de descifrar qué había hecho mal, cómo podía arreglarlo, cómo podía finalmente ganar su respeto genuino en lugar de su tolerancia despectiva. Desarrollé ansiedad que se manifestaba físicamente, mi estómago constantemente en nudos, mis manos temblando antes de las reuniones, mi corazón acelerado cada vez que veía sus nombres aparecer en mi bandeja de entrada de correo electrónico. Comencé a evitar situaciones sociales fuera del trabajo porque estaba tan agotado de actuar en la oficina, de mantener esta fachada de alguien que podía aguantar una broma, que estaba totalmente bien, que definitivamente no se estaba desmoronando por dentro. Mis amigos reales, las personas que me habían conocido antes de este trabajo, comenzaron a expresar su preocupación. Dijeron que había cambiado, que parecía distante, que ya no me reía de la misma manera. Y tenían razón. Había cambiado. Estaba desapareciendo, siendo lentamente consumido por este ambiente que seguía insistiendo que era normal, que era simplemente como eran las cosas, que era algo con lo que necesitaba endurecer y lidiar. Las bromas físicas comenzaron aproximadamente un año después. Comenzó con cosas que podían descartarse como accidentes o juegos rudos. Alguien me empujaba fuerte en el pasillo y se reía de cómo necesitaba mirar por dónde iba. Movían mi silla cuando estaba a punto de sentarme, pensando que era hilarante cuando casi me caía. Escondían mis pertenencias, mi cuaderno, mis llaves, mi teléfono, y luego actuaban como si estuviera siendo dramático cuando me frustraba tratando de encontrarlas. Jake, en particular, parecía deleitarse con estas bromas físicas. Era un tipo grande, atlético y confiado, y a menudo demostraba sus bromas con contacto físico real, un empujón aquí, un agarre allá, siempre seguido de esa risa que había aprendido a temer, ese sonido que significaba que una vez más era el entretenimiento, una vez más el tonto,
sobre el que todos los demás podían unirse para burlarse. Me decía a mí mismo que era inofensivo. Me decía a mí mismo que los chicos serán chicos, aunque todos éramos adultos en nuestros 20 y 30. Me decía a mí mismo que estaba siendo demasiado sensible, que necesitaba relajarme, que esta era solo la cultura de la oficina y necesitaba adaptarme si quería tener éxito. Cada excusa que hacía por ellos era una acusación contra mí mismo, una vocecita en mi cabeza diciendo que merecía este trato, que de alguna manera estaba provocándolo, que si fuera diferente, mejor, más como ellos, esto no estaría sucediendo. La disonancia cognitiva era asombrosa. Sabía, en algún nivel, que lo que estaba sucediendo no estaba bien, pero había invertido tanto en este trabajo, en estas relaciones, en la idea de que pertenecía aquí, que admitir la verdad significaría admitir que había desperdiciado más de un año de mi vida en un lugar que me veía como nada más que un saco de boxeo con un cheque de pago. Así que seguí adelante. Seguí presentándome. Seguí riéndome de sus bromas. Y siguieron presionando más, porque eso es lo que sucede cuando no hay consecuencias, cuando alguien te ha mostrado repetidamente que aceptará lo que sea que les des, cuando la crueldad se convierte en entretenimiento y nadie está dispuesto a ser el que diga basta. Hubo momentos en los que casi renuncié, momentos en los que la humillación era tan aguda, tan abrumadora, que me sentaba en mi auto en el estacionamiento y simplemente lloraba, preguntándome cómo había terminado aquí, preguntándome qué estaba mal conmigo, que seguía sometiéndome a este tratamiento. Pero luego pensaba en las facturas que tenía que pagar, en la carrera que estaba tratando de construir, en el vacío que dejar el trabajo dejaría en mi currículum, y me convencía de volver a entrar, de darle un día más, una semana más, un mes más. Me convertí en un experto en compartimentación, en separar la parte de mí que iba a trabajar de la parte de mí que existía en todos los demás lugares. El yo del trabajo era alegre, resiliente, siempre listo con una broma autodespreciativa para adelantarme a ellos. El yo real estaba muriendo por dentro, ahogándose en vergüenza y autodesprecio, preguntándome si tal vez tenían razón, si tal vez realmente era tan patético y ridículo como parecían pensar que era. El incidente que cambió todo sucedió un viernes. Estábamos planeando un evento de team building, lo cual en retrospectiva es oscuramente hilarante, porque este equipo no necesitaba construcción. Necesitaba ser desmantelado y reconstruido desde cero, con seres humanos realmente decentes. Pero así no funciona la cultura corporativa, ¿verdad? En lugar de abordar dinámicas tóxicas, lanzamos a las personas a ejercicios de confianza y cursos de cuerdas, y lo llamamos desarrollo profesional. El plan era ir a este parque de aventuras a 1 hora de la ciudad, uno de esos lugares con tirolesas y cursos de obstáculos, y varias actividades diseñadas para sacarte de tu zona de confort y construir camaradería. Estaba realmente emocionado por ello, de esa manera ingenua que tenía de pensar que tal vez esto sería diferente, tal vez en un nuevo ambiente lejos de la oficina, podríamos reiniciar, podríamos vincularnos de una manera genuina, podríamos finalmente superar esta dinámica en la que yo era el objetivo favorito de todos. Jake había estado particularmente animado sobre el viaje, hablando sobre todas las actividades que haríamos, lo divertido que sería, como todos necesitábamos relajarnos y divertirnos. La mañana del viaje, debería haber sabido que algo estaba mal. Todos estaban intercambiando miradas, estas pequeñas sonrisas y miradas que hablaban de algún secreto compartido del que yo no era parte. Pero lo ignoré, o tal vez no quería verlo. No quería reconocer que incluso esto, incluso un día que se suponía que era sobre la vinculación del equipo, probablemente era solo otra oportunidad para que me hicieran el blanco de sus bromas. Llegamos al parque de aventuras alrededor de las 10 de la mañana, el sol ya brillante y cálido, el tipo de clima perfecto que hace que todo parezca posible, que te engaña haciéndote pensar que hoy será un buen día. El lugar era hermoso, todos árboles altos y estructuras de madera, el sonido de personas riendo y vitoreando mientras conquistaban varios obstáculos. Por un breve momento, de pie allí en el estacionamiento con mis compañeros de trabajo, sentí algo parecido a la esperanza. Tal vez hoy sería diferente. Tal vez hoy podríamos ser simplemente personas normales,
teniendo diversión normal. Tal vez hoy me verían como un ser humano real, en lugar de su entretenimiento personal. Comenzamos con algunas de las actividades más fáciles, calentando en cursos de obstáculos a nivel del suelo, riendo y animándonos mutuamente de una manera que casi se sentía genuina. Bajé la guardia. Ese fue mi error. Me permití creer que tal vez, finalmente, las cosas estaban cambiando, que este viaje era exactamente lo que necesitábamos para reiniciar nuestra dinámica, para convertirnos en el equipo real que fingíamos ser en las reuniones con la alta dirección. Jake estaba siendo particularmente amigable, ofreciéndose a ayudarme con ciertos obstáculos, dándome consejos y aliento, y estaba tan hambriento de atención positiva de estas personas que lo absorbí como una planta desesperada que finalmente recibe agua. Alrededor del mediodía nos trasladamos al curso de cuerdas altas. Esta era la atracción principal, una serie de obstáculos suspendidos entre árboles, plataformas conectadas por puentes y vigas de equilibrio y tirolesas, todo a 20, 30, a veces 40 pies del suelo. Se requerían arneses de seguridad, por supuesto, sistemas elaborados de mosquetones y cuerdas que el personal nos aseguró que eran completamente seguros, que habían sido probados y certificados, que hacían que esta actividad fuera perfectamente segura para participantes de todos los niveles de habilidad. Pasamos por la sesión informativa de seguridad, aprendiendo cómo engancharnos y desengancharnos, cómo movernos de una plataforma a la siguiente, qué hacer si nos sentíamos incómodos o queríamos bajar. El instructor enfatizó varias veces que debíamos revisar nuestros arneses, que debíamos asegurarnos de que todo estuviera seguro antes de intentar cualquier obstáculo, que la seguridad era la prioridad número 1. Recuerdo asentir, tomándolo en serio, queriendo hacer todo bien. Siempre he sido alguien que sigue las reglas, alguien que colorea dentro de las líneas, que hace lo que le dicen, que confía en que si sigues las instrucciones, todo estará bien. El grupo se dividió. Algunas personas se dirigieron a diferentes secciones del curso según el nivel de dificultad y el interés. Jake insistió en que un grupo de nosotros nos mantuviéramos juntos, intentáramos una de las rutas más desafiantes. Realmente, nos esforzáramos. Estábamos Marcus, Stephanie, Jake, otros 2 compañeros de trabajo llamados Trevor y Amanda, y yo, 6 de nosotros, dirigiéndonos a una de las secciones más altas del curso, todos con arneses y supuestamente listos para conquistar este desafío juntos. La subida a la primera plataforma fue estimulante, ese tipo particular de nerviosismo que viene con la altura, con salir de tu zona de confort, con hacer algo que se siente ligeramente peligroso pero se supone que es seguro. Una vez que estuvimos todos allí arriba, de pie en esta plataforma de madera tal vez a 35 pies del suelo, el mundo se veía diferente. Podías ver sobre las copas de algunos de los árboles, podías sentir el ligero balanceo de la plataforma, podías escuchar el viento y los sonidos distantes de otros participantes y el susurro de las hojas. Era hermoso y aterrador en igual medida. Jake fue primero, cruzando un puente hecho de tablones de madera y cuerda a la siguiente plataforma con confianza exagerada, mostrando lo fácil que era. Stephanie siguió, luego Marcus, luego Trevor y Amanda. Yo era el último, como siempre, cerrando la marcha, el eslabón débil de la cadena, el que probablemente tendrían que esperar, el que probablemente lucharía y necesitaría aliento y generalmente ralentizaría a todos. Eso es lo que estaba pensando mientras pisaba ese puente, mientras sentía que se balanceaba bajo mis pies, mientras agarraba las barandillas de cuerda y trataba de estabilizar mi respiración y recordarme a mí mismo que estaba perfectamente seguro, que mi arnés estaba asegurado, que miles de personas hacían esto todos los días sin incidentes. Estaba aproximadamente a la mitad del puente cuando escuché la voz de Jake llamándome, haciendo alguna broma sobre lo lento que era, preguntando si necesitaba que alguien viniera a tomarme de la mano. Los demás se rieron, y sentí ese rubor familiar de vergüenza, ese impulso de demostrarles que estaban equivocados, demostrarles que podía hacer esto, de no ser el patético por una vez. Así que me moví más rápido. Traté de cerrar la brecha. Traté de demostrar que era tan capaz como ellos.
Fue entonces cuando Jake hizo algo que nunca olvidaré, algo que en mis pesadillas revivo una y otra vez. Comenzó a saltar en la plataforma donde estaba parado, creando un movimiento deliberado que se transfirió a través del puente de conexión, haciéndolo rebotar y balancearse mucho más violentamente de lo que había estado. Los demás se unieron, todos saltando en ritmo, riendo mientras el puente se sacudía y se balanceaba bajo mis pies, mientras yo agarraba desesperadamente las barandillas de cuerda tratando de mantener mi equilibrio. Les grité que pararan, pero no podían escucharme sobre sus risas. O tal vez podían escucharme y simplemente no les importaba. El puente se movía como una ola ahora, arriba y abajo, de lado a lado, y yo estaba congelado en el medio, aterrorizado de moverme hacia adelante o hacia atrás, simplemente aferrándome a esas cuerdas con todo lo que tenía. Y entonces lo sentí, un aflojamiento, un cambio, algo que no debería estar moviéndose de repente moviéndose. Mi arnés, el punto de conexión. Miré hacia abajo con horror y me di cuenta de que uno de mis mosquetones no estaba asegurado correctamente. No sé si no lo había enganchado correctamente durante la verificación de seguridad, o si de alguna manera se había soltado, o si, y este es el pensamiento que me persigue, si alguien había manipulado deliberadamente cuando no estaba mirando. Todo lo que sabía en ese momento era que estaba a 35 pies del suelo, en un puente violentamente balanceándose con un arnés que estaba fallando. Grité. Un grito real, no un chillido juguetón, sino un sonido de puro terror que atravesó la risa y los hizo dejar de saltar. Grité que mi arnés estaba suelto, que algo estaba mal, que necesitaba ayuda. Y en ese momento, en esos pocos segundos que se sintieron como horas, vi sus caras cambiar. La risa murió, reemplazada por algo como shock, o tal vez miedo, o tal vez, para algunos de ellos, una comprensión naciente de hasta dónde habían llegado las cosas. Jake comenzó a gritar instrucciones diciéndome que me quedara quieto, diciéndome que estaban buscando ayuda, pero el puente todavía se balanceaba por el impulso que habían creado y estaba perdiendo mi agarre en la cuerda, y podía sentir el arnés cambiando, deslizándose, y sabía con absoluta certeza que estaba a punto de caer. El cerebro humano hace cosas extrañas en momentos de crisis extrema. El tiempo no se mueve como se supone que debe hacerlo. En esos segundos, cuando estaba perdiendo mi agarre, cuando sentí que el arnés cedía completamente, cuando comencé a caer, todo se ralentizó y aceleró simultáneamente. Recuerdo notar detalles absurdos, el patrón de la corteza en un árbol cercano, el tono exacto de azul en el cielo, el sonido de un pájaro llamando en algún lugar a la distancia. Recuerdo pensar que esto no puede estar pasando. Esto no es real. Esto es solo otra de sus bromas y en cualquier segundo me daré cuenta de que no es tan malo como parece. Pero era real. Estaba sucediendo. Caí. La línea de seguridad secundaria, el sistema de respaldo que apenas entendía cuando lo explicaron durante la sesión informativa, me atrapó después de aproximadamente 10 pies de caída libre. 10 pies no suena mucho cuando lo dices en voz alta, pero cuando estás cayendo, cuando has aceptado que vas a golpear el suelo desde 35 pies de altura, cuando has tenido tiempo para imaginar el impacto y entender que probablemente vas a morir, 10 pies se siente como una eternidad. La línea de seguridad me atrapó con un tirón violento que me sacó el aire de los pulmones, que envió un rayo de dolor a través de mi hombro y costillas, que me dejó colgando en el aire, girando lentamente, incapaz de respirar, incapaz de pensar, incapaz de hacer nada excepto existir en este momento de puro terror animal. Podía escuchar gritos. Alguien estaba gritando, y me tomó un momento darme cuenta de que era yo, que el sonido que salía de mi boca no eran palabras, sino solo ruido, el sonido de una mente que se ha roto, de un cuerpo que ha excedido su capacidad para el miedo y el dolor. Debajo de mí, podía ver el suelo, podía ver al personal del parque corriendo hacia mi posición, podía ver a otros visitantes deteniéndose para mirar y señalar. Arriba de mí en la plataforma, podía ver a mis compañeros de trabajo, y aún a través de mi shock y dolor, podía ver sus caras, podía leer las expresiones allí, horror, culpa, miedo, y en la cara de Jake, algo que parecía casi sorpresa, como si genuinamente no hubiera esperado que esto sucediera.
como si de alguna manera hubiera pensado que hacer que un puente fuera violentamente inestable, mientras alguien lo cruzaba, no tendría consecuencias graves. Me bajaron. No recuerdo mucho sobre el rescate en sí, solo fragmentos, piezas de memoria que no se conectan del todo. Siendo bajado por el personal del parque, manos apoyándome, alguien preguntando si podía respirar, si podía mover mis extremidades, si sabía dónde estaba. El suelo sintiéndose imposiblemente sólido y real, después de esos momentos de estar colgando en el espacio. Sentado en el césped mientras alguien revisaba mis signos vitales, mientras alguien más llamaba a una ambulancia, mientras mis compañeros de trabajo estaban en un grupo incómodo cerca, sin saber qué decir, cómo actuar, si acercarse a mí o darme espacio. La ambulancia llegó. Me pusieron en una camilla. Pusieron un collarín alrededor de mi cuello como precaución. Comenzaron a hacerme preguntas que respondí en piloto automático. Sí, me caí. No, no perdí el conocimiento. Sí, me dolía el hombro. Sí, me dolían las costillas. Sí, tenía problemas para respirar, pero pensaba que era por el pánico, no por una lesión. Sí, quería que me llevaran al hospital. Y todo el tiempo, todo el viaje al hospital, todo el proceso de registro en la sala de emergencias, seguía pensando que esto era una broma, que esta era su broma más elaborada hasta ahora. En cualquier momento saltarían y gritarían sorpresa, y me daría cuenta de que había estado exagerando, siendo demasiado sensible, no viendo el humor en una situación que en realidad era hilarante si solo tuviera un mejor sentido del humor. Pero nadie saltó. Esto no era una broma. Esta era la conclusión inevitable de un patrón que había estado construyéndose durante más de un año. Una dinámica que comenzó con pequeñas crueldades y escaló hasta que alguien casi murió. Yo, casi muero. Y lo jodido es que incluso en esa cama de hospital, incluso con costillas agrietadas y un hombro separado y moretones floreciendo en mi cuerpo, incluso con el conocimiento de que había estado a pies de golpear el suelo a velocidad terminal, parte de mí todavía estaba haciendo excusas por ellos. Fue un accidente. No tenían la intención de que esto sucediera. Probablemente enganche el arnés mal yo mismo. Estoy exagerando. Debería haber tenido más cuidado. Debería haber revisado mejor mi equipo. Esto es probablemente de alguna manera mi culpa. Eso es lo que hace el trauma. Eso es lo que hace el abuso emocional sostenido. Recablea tu cerebro hasta que no puedas distinguir la diferencia entre responsabilidad y culpa propia, hasta que asumes que cualquier cosa mala que te suceda debe ser algo que provocaste, hasta que defiendes a tus abusadores porque responsabilizarlos significaría admitir cuán mal te han lastimado, cuánto tiempo has desperdiciado, cuán equivocado has estado sobre todo. Mis padres llegaron al hospital unas horas más tarde. Los había llamado desde la sala de emergencias, minimizando el incidente, insistiendo en que estaba bien, pero escucharon algo en mi voz que los hizo conducir 3 horas para estar allí de todos modos. Cuando mi madre entró en esa habitación del hospital y me vio el estado en el que estaba, comenzó a llorar. No lágrimas dramáticas, sino tranquilas que de alguna manera dolían peor, el tipo de llanto que viene de ver a tu hijo herido y saber que no puedes arreglarlo, saber que algo ha sucedido que los ha cambiado de maneras que no puedes deshacer. Mi padre simplemente se quedó allí, su mandíbula trabajando, sus manos apretadas en puños, y me pidió muy tranquilamente que explicara qué había sucedido. Y lo intenté. Intenté contarles sobre el parque de aventuras, sobre el curso de cuerdas altas, sobre el puente y el balanceo y la falla del arnés y la caída, pero seguían haciendo preguntas que no tenía respuestas. ¿Por qué el puente se balanceaba tanto? ¿Por qué no estaba mi arnés asegurado correctamente? ¿Dónde estaba el personal del parque cuando esto estaba sucediendo? Y luego las preguntas más difíciles. ¿Con quién estabas? ¿Tus compañeros de trabajo estuvieron involucrados? ¿Ha sucedido algo así antes? ¿Han hecho otras cosas? ¿Has estado teniendo problemas en este trabajo? Y no pude responder honestamente porque responder honestamente significaría admitir todo. Significaría correr la cortina sobre toda la pesadilla tóxica que había estado viviendo. Significaría enfrentar la verdad de la que había estado huida durante meses. El hospital me mantuvo durante la noche para observación. Mis lesiones, aunque dolorosas, no ponían en peligro mi vida.
costillas agrietadas, hombro separado, contusiones extensas, shock leve. Estaría adolorido durante semanas. Necesitaría fisioterapia para el hombro. Tendría que tomar tiempo libre del trabajo para recuperarme. Pero estaba vivo. Estaba increíblemente, imposiblemente afortunado de estar vivo, y a medida que esa comprensión se hundía durante las largas horas de esa noche de hospital, algo cambió dentro de mí. Me quedé allí en esa cama incómoda, escuchando el pitido de los monitores y los sonidos distantes del hospital, y comencé a llorar. Realmente llorar, tal vez por primera vez en meses, dejando salir todo lo que había estado conteniendo, todo el miedo y la vergüenza y el dolor y la humillación que había estado tragando y fingiendo que no estaba allí. Lloré por la persona que había sido antes de este trabajo, alguien que tenía confianza y límites y respeto propio. Lloré por el año que había desperdiciado tratando de ganar la aprobación de personas que nunca iban a dármela. Lloré por todos los momentos en que me reí de su crueldad, todas las veces que participé en mi propia degradación, todas las señales de advertencia que ignoré, y lloré porque finalmente entendí algo que debería haber sido obvio desde el principio. Nunca iban a respetarme. No importaba lo bien que me desempeñara en el trabajo, cuánto acomodara sus bromas, cuánto de mí mismo borrara para encajar. El problema nunca fui yo. El problema eran ellos, y la cultura tóxica que habían creado, y el hecho de que de alguna manera me había convencido de que ser parte de esa cultura valía el costo. ¿Alguna vez has tenido un momento en el que todo de repente se vuelve claro, donde la verdad que has estado evitando te golpea con la fuerza de una revelación? Esa noche en el hospital fue mi momento. Vi toda la situación con claridad brutal. Me vi a mí mismo como realmente era, una persona que había sido sistemáticamente abusada y lo había llamado amistad, que había sido degradada y lo había llamado cultura de oficina, que casi había muerto y todavía estaba haciendo excusas por las personas responsables. No más. Ya terminé de hacer excusas. Ya terminé de reírme de bromas que no eran graciosas. Ya terminé de fingir que algo de esto era normal, o aceptable, u ok. Casi me habían matado. Tal vez no intencionalmente, pero ciertamente como resultado de su completo desprecio por mi seguridad y bienestar, y me iba a asegurar de que hubiera consecuencias. A la mañana siguiente, un investigador del parque vino a entrevistarme sobre el incidente. Le conté todo, incluida la parte sobre mis compañeros de trabajo, haciendo deliberadamente el puente inestable mientras yo lo cruzaba. Vi su expresión cambiar mientras describía lo que había sucedido. Lo vi tomar notas. Lo vi explicar que estarían revisando las imágenes de las cámaras de seguridad que tenían posicionadas en todo el parque, que se tomaban la seguridad extremadamente en serio, que estarían realizando una investigación completa. Luego vinieron las llamadas de la empresa. Primero mi gerente, expresando preocupación, preguntando cómo me sentía, diciendo que todos estaban tan preocupados y esperando que me recuperara rápidamente. Fui educado pero distante, dando información mínima, no aceptando sus intentos de enmarcar esto como solo un accidente desafortunado. Luego llamó Recursos Humanos, y esa conversación fue diferente. Estaban haciendo su propia investigación, explicaron. Necesitaban entender qué había sucedido. Querían saber si había algo sobre el ambiente de trabajo que quisiera discutir, alguna preocupación que tuviera, algún historial que pudiera ser relevante para este incidente. Y finalmente, después de un año de silencio, después de meses de tragar mi verdad, hablé. Les conté todo. Les conté sobre las bromas que no eran bromas, sobre las bromas físicas, sobre la humillación constante, sobre el ambiente de acoso dirigido que había estado construyéndose durante meses. Les conté sobre cada incidente que podía recordar, di nombres y fechas y detalles, y podía escuchar a la persona al otro lado de la línea tomando notas rápidas, ocasionalmente pidiendo aclaraciones, su tono cambiando de investigación de rutina a algo mucho más serio. Preguntaron si quería presentar una queja formal. Dije que sí. Preguntaron si me sentía cómodo volviendo al trabajo una vez que estuviera médicamente autorizado. Dije absolutamente no, no como estaban las cosas actualmente, no sin cambios significativos en la dinámica del equipo y consecuencias para las personas involucradas. Preguntaron si quería emprender acciones legales. Dije que no había decidido todavía,
pero estaba consultando con un abogado. Y esa última parte era cierta. Mi padre, siempre práctico, ya había contactado a un abogado especializado en acoso laboral y lesiones personales. Teníamos una consulta programada para más adelante esa semana. No estaba seguro de querer demandar, no estaba seguro de querer someterme a ese proceso, pero quería conocer mis opciones, quería entender qué recurso tenía, quería que supieran que no iba a aceptar esto y seguir adelante como si nada hubiera pasado. La investigación tomó 2 semanas. 2 semanas durante las cuales me quedé en la casa de mis padres, recuperándome físicamente y tratando de procesar todo emocionalmente. 2 semanas durante las cuales apenas dormí, seguí teniendo pesadillas sobre caer, seguí sintiendo ese momento cuando el arnés cedió y supe que iba a morir. 2 semanas durante las cuales mis ex compañeros de trabajo intentaron comunicarse, enviando mensajes de texto y correos electrónicos que iban desde disculpas genuinas hasta intentos de justificación hasta gaslighting absoluto. Jake envió un largo mensaje explicando que solo había estado tratando de hacer la actividad más divertida, que nunca tuvo la intención de que alguien se lastimara, que se sentía terrible por lo que había sucedido. Stephanie envió un breve mensaje de texto diciendo que esperaba que estuviera bien y que las cosas se habían salido de control. Marcus, mi gerente, no envió nada personal, manteniendo distancia profesional, probablemente por consejo del equipo legal de la empresa. No respondí a ninguno de ellos. ¿Qué había que decir? ¿Perdón por casi morir debido a su idea de diversión? ¿Gracias por sentirse mal después del hecho? No. Ya había terminado de hacerlo sentir mejor por lastimarme. La investigación concluyó con hallazgos de que había sido sometido a un ambiente de trabajo hostil, que había habido un patrón de acoso y bullying, en el que múltiples miembros del equipo habían participado o no habían informado, y que el incidente en el parque de aventuras representaba una violación grave de seguridad y mostraba un desprecio imprudente por mi bienestar. Jake fue despedido. También Trevor, quien aparentemente tenía un historial de comportamiento similar que la empresa no había abordado adecuadamente. Stephanie recibió una advertencia formal por escrito y se le exigió que se sometiera a capacitación en sensibilidad, lo que parecía una broma considerando lo que había sucedido, pero aparentemente su nivel de participación directa no justificaba la terminación. Marcus fue removido de su posición como director creativo y degradado, aunque permaneció con la empresa en una capacidad diferente. Los demás recibieron varios niveles de acción disciplinaria. La empresa me ofreció un acuerdo. Cubrirían todos mis gastos médicos, proporcionarían compensación por mis lesiones y dolor y sufrimiento, pagarían por terapia si la quería, y me ofrecerían ya sea una posición en un departamento diferente sin contacto con ninguna de las personas involucradas, o un paquete de indemnización si prefería dejar la empresa. También requerían que firmara un acuerdo de no divulgación, que no hablara públicamente sobre el incidente o la investigación, que esencialmente tomara su dinero y desapareciera silenciosamente. Miré esa oferta de acuerdo durante mucho tiempo. Parte de mí quería rechazarla, negarme a ser silenciado, asegurarme de que todos supieran lo que había sucedido y quién era responsable. Pero otra parte de mí, la parte agotada, la parte traumatizada, la parte que solo quería seguir adelante con mi vida, vio el acuerdo por lo que era, una salida, una forma de cerrar este capítulo y comenzar de nuevo en otro lugar, con recursos para mantenerme mientras descubría qué venía después. Tomé el dinero, firmé el acuerdo de confidencialidad, dejé esa empresa y nunca miré atrás. Y sé que algunas personas podrían juzgar esa decisión, podrían pensar que debería haber luchado más duro, debería haber hecho más ruido, debería haber buscado justicia de una manera más pública. Pero la sanación no siempre se trata de venganza o reivindicación pública. A veces se trata de elegir el camino que te permita avanzar, incluso si ese camino implica compromiso, incluso si significa dejar ir la satisfacción de verlos enfrentar consecuencias más severas. Usé parte de ese dinero del acuerdo para pagar terapia intensiva, terapia de TEPT, específicamente, porque eso es lo que tenía, eso es lo que meses de abuso sostenido y una experiencia cercana a la muerte me habían dado.
Trabajé con una terapeuta especializada en trauma laboral, quien me ayudó a entender que nada de lo que sucedió fue mi culpa, que mi respuesta de tratar de encajar e ir junto con ellos era en realidad un mecanismo de supervivencia normal en una situación anormal, que no era débil o patético o estúpido por no defenderme antes. Me ayudó a entender que el abuso recable a tu cerebro cambia la forma en que percibes la realidad, te hace dudar de tu propio juicio e instintos. Me ayudó a reconstruir mi sentido de autoestima, pieza por pieza, sesión por sesión, hasta que pude mirarme en el espejo y ver a alguien digno de respeto, alguien que merecía ser tratado con dignidad humana básica, alguien que tenía valor más allá de lo que otros pensaban de ellos. También usé el dinero para tomarme tiempo para descubrir qué realmente quería hacer con mi vida, libre de la desesperación que me había llevado a quedarme en un trabajo tóxico durante tanto tiempo. Había estado tan enfocado en el avance profesional, en escalar alguna escalera arbitraria, en cumplir las expectativas de otras personas, que había perdido de vista lo que realmente disfrutaba, lo que realmente me hacía sentir realizado. Pasé meses simplemente explorando, tomando clases en cosas que me interesaban, haciendo voluntariado, viajando, dándome permiso para existir sin que la productividad fuera la medida de mi valor. Y lentamente, gradualmente, comencé a sanar. Las pesadillas se volvieron menos frecuentes. Los ataques de pánico cuando alguien hacía una broma inesperada disminuyeron. Aprendí a distinguir entre el banter genuinamente juguetón y el tipo de humor que tiene un borde cruel. Aprendí a alejarme de situaciones y personas que no se sentían bien. Aprendí que está bien estar solo en lugar de aceptar un trato pobre por el bien de pertenecer. Aprendí, lo más importante, a facturar. No en el sentido financiero literal, aunque comencé a consultar y a cobrar tarifas premium por mi experiencia, estableciendo límites en torno a mi tiempo y energía de maneras que nunca había hecho antes, sino facturar en un sentido más amplio. Facturar a las personas por el costo de lastimarme, hacerlos pagar, en la moneda que fuera apropiada, cuando cruzaban líneas o violaban límites o me trataban como menos de lo que merecía. Si alguien hace una broma a mi costa ahora, no me río. Lo nombro. Digo, eso no fue gracioso. Eso fue cruel. Y si intentan decirme que estoy siendo demasiado sensible, les facturo el costo de mi presencia continua en su vida alejándome. Si un lugar de trabajo muestra signos de toxicidad, no trato de aguantarlo o cambiar la cultura desde dentro. Les facturo el costo de mi trabajo encontrando un lugar mejor para trabajar. Si un amigo repetidamente descarta mis sentimientos o me hace sentir pequeño, no sigo dándoles oportunidades de hacerlo mejor. Les facturo el costo de nuestra amistad terminándola. Esto no se trata de ser vengativo o implacable. Se trata de entender que mi bienestar tiene valor, que mi paz tiene un precio, que puedo decidir qué aceptaré y no aceptaré en mi vida. Se trata de ya no ofrecer descuentos en mi dignidad, ya no realizar rebajas en mi autorrespeto, ya no regalar pedazos de mí mismo gratis a personas que han mostrado que no aprecian lo que están recibiendo. Déjame decirte algo que me tomó demasiado tiempo aprender. Tú le enseñas a las personas cómo tratarte. Cada vez que aceptas la falta de respeto con una sonrisa, les estás enseñando que faltarte el respeto no tiene consecuencias. Cada vez que te ríes de una broma cruel, les estás enseñando que la crueldad es aceptable. Cada vez que haces excusas por el mal comportamiento de alguien, les estás enseñando que su mal comportamiento no necesita cambiar. Y sí, establecer límites puede dar miedo. Puede significar perder personas que pensabas que eran amigos. Puede significar alejarse de oportunidades que se ven bien en el papel. Puede significar estar solo mientras esperas encontrar personas y situaciones que cumplan con tus estándares. Pero déjame decirte que es más aterrador. Despertarte un día y darte cuenta de que has pasado años de tu vida aceptando un trato que te estaba destruyendo lentamente, que casi moriste porque tenías demasiado miedo de ser excluido para exigir seguridad y respeto básicos. La persona que soy ahora nunca se habría quedado en ese trabajo por una semana, mucho menos un año. La persona que soy ahora habría salido la primera vez que alguien me convirtió en el objetivo de su burla. La persona que soy ahora sabe que estar solo con dignidad
Es infinitamente mejor que ser incluido a costa de tu autoestima. Pero no puedo arrepentirme de quién era entonces, porque esa persona, esa versión de mí que se reía de bromas que no eran graciosas y trataba tan duro de pertenecer a algún lugar donde nunca fue verdaderamente bienvenido, esa persona me enseñó todo lo que necesitaba aprender sobre resiliencia y límites, y el verdadero significado de la fuerza. No estoy agradecido por lo que me sucedió. No le desearía esa experiencia a nadie. El trauma fue real. Las lesiones fueron reales. El daño a mi salud mental fue real y tomó años sanar. Pero estoy agradecido por quien me convertí gracias a ello, por las lecciones que aprendí, por la claridad que gané sobre lo que importa y lo que no, por el inquebrantable sentido de autoestima que nadie puede quitarme ahora, porque finalmente entiendo que no proviene de la validación externa. Proviene de saber, en lo profundo de tus huesos, que mereces respeto y amabilidad y decencia humana básica, y estar dispuesto a alejarte de cualquiera o cualquier cosa que no pueda proporcionar esas cosas. Comencé a consultar aproximadamente 2 años después de dejar esa empresa, trabajando con organizaciones sobre cultura y dinámicas de equipo, ayudándoles a identificar y abordar patrones tóxicos antes de que escalen al punto en que llegó el mío. Es un trabajo significativo, un trabajo que se siente como si estuviera tomando mi experiencia y convirtiéndola en algo útil, algo que podría evitar que alguien más pase por lo que yo pasé. Trabajo con departamentos de recursos humanos, con gerentes, con equipos, enseñándoles sobre las señales de advertencia del acoso laboral, sobre la diferencia entre el banter saludable en el lugar de trabajo y la degradación sistemática, sobre cómo crear entornos donde las personas se sientan seguras al hablar cuando algo no está bien, y cobro mucho por este trabajo, no porque sea codiciosa, sino porque finalmente entiendo el valor de mi experiencia, mi tiempo, mi trabajo emocional. Les estoy facturando apropiadamente por lo que proporciono. También me he convertido en una defensora de protecciones laborales más fuertes, para una mejor aplicación de las políticas contra el acoso, para responsabilizar a las empresas cuando permiten culturas tóxicas. Hablo en conferencias, escribo artículos, consulto con legisladores sobre legislación potencial, todo mientras trabajo dentro de las restricciones de mi acuerdo de confidencialidad, encontrando formas de compartir las lecciones sin compartir los detalles específicos de mi caso. No siempre es fácil. Hay días en que los recuerdos golpean fuerte, cuando algo desencadena un flashback y estoy de vuelta en ese puente, sintiéndolo balancearse, sintiendo el arnés ceder, experimentando esa terrible certeza de que estoy a punto de morir. Hay días en que lucho con la confianza, cuando sobreanalizo cada interacción buscando signos de burla o falta de respeto, cuando tengo que recordarme conscientemente que no todos son como ellos, que las relaciones y lugares de trabajo saludables sí existen, que es posible ser parte de un grupo sin ser el objetivo, pero esos días son menos ahora. Y en los días difíciles, me recuerdo a mí misma cuán lejos he llegado, cómo esa persona rota en la cama del hospital encontró una manera de levantarse y exigir algo mejor, cómo tomé la peor experiencia de mi vida y la usé como combustible para construir algo significativo. Pienso en los mensajes que recibo de personas que me han escuchado hablar o han leído mi trabajo, personas que comparten sus propias historias de acoso laboral, que me agradecen por poner palabras a experiencias que pensaban que eran normales o aceptables, que encontraron el coraje de dejar situaciones tóxicas o hablar sobre el maltrato debido a algo que dije. Esa es mi verdadera compensación. Esa es la verdadera facturación, el pago significativo por todo lo que soporté. Cada persona que establece un límite que no habría establecido antes, cada persona que se aleja de una situación que los está dañando, cada persona que se niega a reírse de un trato que no es gracioso, eso es un retorno de la inversión de mi dolor. No soy la misma persona que era hace 3 años. Soy más ruidosa, más dura en algunos aspectos, menos dispuesta a acomodar o suavizar las cosas o hacer que otras personas se sientan cómodas a expensas de mi propio bienestar. Algunas personas encuentran esta versión de mí difícil, demasiado intensa, demasiado rápida para señalar comportamientos problemáticos. ¿Y sabes qué?
Estoy bien con eso, porque las personas que me encuentran difícil ahora suelen ser las personas que habrían encontrado a la vieja yo conveniente, que se habrían beneficiado de mi incapacidad para establecer límites, que se habrían aprovechado de mi desesperada necesidad de gustar. Las personas correctas, las personas saludables, las personas que tratan a los demás con respeto y amabilidad, no me encuentran difícil, me encuentran clara. Aprecian que diga lo que quiero decir y que quiera decir lo que digo, que no juegue juegos, o insinúe cosas, o espere que lean mi mente. Respetan mis límites porque tienen límites saludables propios, porque entienden que las relaciones deben ser mutuamente beneficiosas, no extracciones unilaterales donde una persona da y da mientras la otra toma y toma. He construido una vida ahora que la vieja yo apenas reconocería. Trabajo para mí misma, estableciendo mis propios horarios y eligiendo mis propios clientes. Tengo un pequeño círculo de amigos genuinos, personas que han demostrado con el tiempo que me respetan, personas con quienes puedo ser completamente yo misma sin miedo al juicio o la burla. Tengo una pareja ahora, alguien que conocí hace aproximadamente 18 meses, alguien que fue paciente con mis problemas de confianza y respuestas traumáticas, que nunca me hizo sentir mal por la sanación que todavía necesitaba hacer. Alguien que, en nuestra tercera cita, hizo una broma autodespreciativa e inmediatamente notó que me tensaba y preguntó si estaba bien, si había dicho algo mal, y cuando expliqué, con vacilación, sobre mi historia con las bromas y cómo a veces todavía luchaba para distinguir entre alguien burlándose de sí mismo y alguien burlándose de mí, no se rió ni me dijo que estaba siendo demasiado sensible. Simplemente dijo, «Gracias por decírmelo. Tendré más cuidado con eso». Así es como se ve el respeto. Así es como se ven las relaciones saludables. Ese es el estándar que he establecido para mi vida ahora, y me niego a aceptar menos. Entonces déjame preguntarte algo. Donde quiera que estés, cualquiera que sea tu situación, ¿te estás riendo de bromas que duelen? ¿Estás haciendo excusas por personas que te tratan mal? ¿Te estás diciendo a ti mismo que estás siendo demasiado sensible, que necesitas endurecerte, que así son las cosas? ¿Te estás quedando en un trabajo, una relación, una amistad, una dinámica familiar que erosiona lentamente tu sentido de autoestima, que te hace sentir pequeño y estúpido y equivocado? ¿Estás participando en tu propia degradación porque irte o hablar parece más difícil que quedarte? Necesito que entiendas algo. Mereces algo mejor. No me importa lo que te hayan dicho sobre ti mismo. No me importa cuánto tiempo has estado en esta situación. No me importa cuán invertido estés en hacer que funcione. Mereces ser tratado con respeto. Mereces existir en espacios donde te sientas seguro y valorado. Mereces tener límites que sean honrados. Mereces decir no sin tener que justificar o explicar. Mereces alejarte de cosas que te dañan, incluso si esas cosas son familiares, incluso si irte significa empezar de nuevo, incluso si otras personas no entienden tu decisión. Y si estás leyendo esto y pensando, pero no entiendes, mi situación es diferente, es más complicada que eso. Quiero que sepas que tuve todos esos mismos pensamientos. Me dije a mí mismo que mi situación era complicada también. Me dije a mí mismo que había razones para quedarme, buenas razones, razones prácticas. Me dije a mí mismo que irme sería más difícil que soportar, y casi muero debido a esos pensamientos. No esperes tu momento en el puente, no esperes hasta que algo catastrófico suceda para finalmente exigir algo mejor. Comienza ahora. Comienza pequeño si necesitas. Comienza nombrando una cosa que no está bien, un límite que vas a establecer, una persona por la que vas a dejar de hacer excusas. Comienza creyendo que vales la incomodidad del cambio, que vales el riesgo de defenderte, que vales la inversión de construir una vida donde no tengas que reírte de tu propio dolor. Solía reírme de sus bromas porque pensaba que así se veía la fuerza, porque pensaba que ser capaz de aguantar lo que me dieran demostraba que era duro, y resiliente y capaz. Pero la verdadera fuerza no es soportar el abuso con una sonrisa. La verdadera fuerza es reconocer que mereces algo mejor y hacer lo que sea necesario para conseguirlo. La verdadera fuerza es alejarte de situaciones que te dañan
incluso cuando quedarte parece más fácil. La verdadera fuerza es creer en tu propio valor incluso cuando todos a tu alrededor te tratan como si no valieras nada. La verdadera fuerza es lo que encontré en esa cama de hospital, cuando finalmente dejé de hacer excusas y comencé a exigir responsabilidad. Y facturar. Aprender a facturar por cada violación de mis límites, cada momento de falta de respeto, cada instancia de daño. Hacer que las personas paguen el costo de tratarme mal eliminando mi presencia de sus vidas, negándome a descontar mi valor, cobrando el precio completo por el privilegio de ser parte de mi mundo. Esa es la lección que me tomó casi morir para aprender. Esa es la verdad que desearía que alguien me hubiera dicho hace años. Que no tienes que aceptar el maltrato para pertenecer, porque cualquier pertenencia que requiera que te disminuyas a ti mismo, no vale la pena tenerla. Que las personas correctas, las personas saludables, las personas que vale la pena mantener en tu vida, no te harán pagar con tu dignidad por el privilegio de su compañía. ¿Alguna vez has experimentado algo similar a lo que pasé? ¿Alguna vez te has encontrado en una situación donde estabas aceptando un trato que sabías que estaba mal, pero no podías parecer liberarte? Comparte tu historia en los comentarios a continuación. No estás solo en esto. Hay tantos de nosotros que hemos estado donde estás, que entienden cómo se siente estar atrapado, hacer excusas por comportamientos inexcusables, perderte tratando de encajar en algún lugar donde nunca fuiste verdaderamente bienvenido. Y si mi historia ayuda incluso a una persona a reconocer su propia situación, ayuda incluso a una persona a encontrar el coraje de exigir algo mejor, entonces todo lo que pasé habrá significado algo más allá de solo mi propia educación dolorosa. Este canal, Mi Verdad Revelada, existe para compartir estas experiencias reales, estos relatos honestos de sobrevivir situaciones difíciles y salir del otro lado cambiados pero completos. Si esta historia resonó contigo, si te hizo pensar sobre tu propia vida y relaciones, por favor deja un comentario. Dime qué te destacó, con qué te conectaste, qué preguntas todavía tienes. Y por favor, si este video te tocó de alguna manera, si encontraste valor en mi historia o aprendiste algo que podría ayudarte en tu propia vida, dale like. Ayuda a que este mensaje llegue a más personas que podrían necesitar escucharlo, más personas que están donde yo estaba, todavía atrapadas en situaciones de las que no saben cómo escapar, todavía haciendo excusas por un trato que nunca deberían tener que soportar. Suscríbete a Mi Verdad Revelada para más historias reales de personas reales que han sobrevivido cosas que nunca pensaron que podrían sobrevivir, que han aprendido lecciones que desearían no haber tenido que aprender, que están dispuestas a compartir su dolor y su sanación, con la esperanza de que pueda hacer el viaje de alguien más, un poco menos solitario. Y activa la campana de notificaciones para que nunca te pierdas una nueva historia, una nueva perspectiva, un nuevo recordatorio de que sin importar lo que estés pasando, puedes superarlo, puedes salir del otro lado, puedes construir una vida donde no tengas que reírte de tu propio sufrimiento. Gracias por escuchar mi historia. Gracias por estar aquí. Gracias por estar dispuesto a escuchar verdades difíciles sobre dinámicas tóxicas, irresponsabilidad personal y el costo de aceptar menos de lo que mereces. Tú importas. Tu bienestar importa. Tu dignidad importa. Y mereces vivir una vida donde nunca tengas que cuestionar esas verdades, donde nunca tengas que reírte de bromas que no son graciosas, donde nunca tengas que aceptar crueldad disfrazada de camaradería. Recuerda, solía reírme de sus bromas porque no sabía nada mejor, porque pensaba que así se veía la supervivencia. Después de que una de sus bromas casi me mata, aprendí a facturar en su lugar. Aprendí a cobrar el precio completo por mi presencia, mi tiempo, mi energía. Aprendí a hacer que las personas paguen el costo de maltratarme, retirando lo que daban por sentado. Y ahora vivo una vida donde el respeto no es algo por lo que ruegue o gane a través de la resistencia. Es la línea de base, la base no negociable de cada relación e interacción que tengo. Esa es la vida que te espera también, si eres lo suficientemente valiente para exigirla, si eres lo suficientemente fuerte para creer que la mereces, si estás dispuesto a dejar de reírte del dolor y comenzar a facturar por el daño. Tu vida te está esperando.
Ve a reclamarla.